Hermanos, avanzando en el estudio del Evangelio de Mateo, llegamos al capítulo 17, donde de una manera muy especial Jesucristo manifiesta su gloria, no ante un grupo de personas que se extrañaron completamente de lo que Él les decía, sino ahora lo hace delante de discípulos que le han reconocido como el ungido, como el Salvador, como el Rey de este reino. Entonces es una presentación diferente de su gloria y del reino que Jesucristo hace en este capítulo. Sin embargo, la semana pasada tuvimos pendiente uno de los 4 movimientos del capítulo 16. Cuando estudiamos el capítulo 16 vimos que hay 4 movimientos en los eventos de este capítulo, y estos 4 movimientos son muy representativos de lo que le pasa a un creyente en su vida. Me pasa a mí, me pasa a ti que experimentamos conflictos. Me pasa a mí, me pasa a ti que somos tentados por el enemigo. Nos pasa que sufrimos confusión debido a nuestra deficiencia en nuestra fe. Nuestra fe es débil, nuestra fe se tambalea, eso nos trae confusión, nos trae frustración, nos trae duda acerca de Dios. Pero también vimos que hubo un momento muy especial que fue la confesión de Pedro, que confiesa a Pedro como el Hijo del Dios viviente, como el ungido. Y espero que también esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, que hemos reconocido en Jesucristo aquel Dios que vino a la tierra para buscarnos y rescatarnos, como bien daba gracias a Dios Raúl por esto. Sin embargo, como también nos pasa a nosotros, podemos hacer la cosa correcta, confesar correctamente y reconocer correctamente a Jesucristo, pero inmediatamente después puede venir el tropiezo, puede venir la caída. Lo que pasa en este capítulo con Pedro nos hace ver que es tan humano como nosotros. Pero más importante, que no importa qué tan humano seas y qué tantas duras sea tu caída, el Señor va a estar ahí contigo para hablarte, para consolarte, para disciplinarte y para exhortarte a seguir adelante en la fe. La cuarta cosa, y lo que nos faltó de ver de estos 4 movimientos, es la corrección que el Señor le hace a Pedro. ¿Por qué y voy a leer el versículo 21 para que entendamos a qué se refiere esto. Dice en el versículo 21 del capítulo 16: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Oremos. Padre, bendice nuestra escucha atenta a tu voz, que llega a través de tu palabra y llega a través de este mensaje. Bendice las intenciones que tú tienes con nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda obediencia a tus direcciones para nuestra vida, que son diferentes en lo individual, pero son consistentes en lo colectivo, en una congregación y en tu iglesia. Señor, bendícenos al escuchar, gozarnos y obedecer tu palabra para llevarla a cabo en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de una corrección porque Jesús le acababa de decir a Pedro: tú eres una piedra, y sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia. Pero ahora le dice a Pedro: eres una piedra que me está queriendo hacer tropezar.
porque estás queriendo que yo tenga misericordia de mí y que me evite el sufrimiento que me va a llevar a la cruz, que va a ser una gran bendición y un beneficio para toda la humanidad. Estás poniendo la mira en mi bienestar, en lo temporal, en que yo esté a gusto aquí con ustedes y sigamos de gira predicando el Evangelio y anunciando el reino. Esto a raíz de que Cristo anuncia ahora abiertamente su sufrimiento y muerte próximo. Anteriormente Jesús había dado a entender su muerte y su sufrimiento a través de símbolos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Estaba hablando de su propia muerte, pero utilizó la metáfora del templo. La gran mayoría no lo entendió. En el capítulo 3 de Juan dice: así como la serpiente de Moisés fue levantada en el desierto para traer sanidad a los que eran atormentados por la picadura de la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Se refería a ser levantado en una cruz, en un madero, para beneficio y sanidad espiritual de la humanidad. Muy pocos lo entendieron. En Mateo 9:15 dice: ahorita la familia, la novia está con el esposo, por eso está de gozo, pero en algún momento el esposo les será quitado. Estaba anunciando que él moriría y sería arrebatado de su iglesia, de sus discípulos. En Mateo capítulo dice que él estaría como Jonás 3 días en el vientre, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, dando a entender que moriría y que sería sepultado. Entonces, hasta este momento Jesús hace estas alusiones a su muerte, a su crucifixión. Muy pocos las entendieron, pero ahora habla completamente sin rodeos. ¿Por qué? Porque Pedro ya había declarado que reconocía a Jesucristo como el Mesías ungido y Salvador. Entonces dijo Jesús: entonces ya les puedo decir cuál es la función del Mesías ungido y Salvador. Sin embargo, en vez de maravillarse porque finalmente su mensaje tenía una coherencia completa y podían asociar al varón de dolores de Isaías 53 y de los otros profetas, podían encajar perfectamente cómo Jesús cumplía esa profecía al sufrir y morir, Pedro prefiere pensar en términos de que no sufra. Pensar en términos de que el Señor Jesucristo tenga bienestar mientras está en esta tierra, y dice: no, ten misericordia de ti, que no te vaya a pasar eso. Y lo apartó para regañarlo al Señor por tener esos pensamientos de ir a ofrecer su vida por la salvación de la humanidad. Y Jesús reacciona de una manera dura porque le dice: apártate de mí, Satanás, porque me quieres poner tropiezo. El enemigo le metió a Pedro una idea incorrecta, tentando a Jesús a abdicar de su intención de morir por la humanidad, tal y como lo hizo en la tentación de Jesús en el desierto. Recuerden, al principio de su ministerio, Jesús es bautizado y va al desierto, donde es tentado por el enemigo y donde le ofrece comida material para satisfacerlo. Le dice: pues pon una tentación a Dios, arrójate del punto más alto del templo. Cuando vayas cayendo, va a decir Dios: no voy a poder cumplir mi plan si Jesús muere de esa caída. Enviaré a mis ángeles a que lo rescaten. No, esa era una tentación, porque como vimos la semana pasada, es querer que Dios haga lo que yo quiero en el momento que quiero y como yo lo quiero. Eso es tentar a Dios. También lo tentó diciéndole: todos los reinos de la tierra los pondré a tus pies si me adoras. Y ahora estaba utilizando a Pedro para decirle: no, Señor, no seas tan duro contigo, no tienes por qué sufrir. Podemos seguir aquí visitando las aldeas, visitando Tiro, Sidón y anunciando el evangelio del reino, haciendo milagros, sanando a la gente. Pero esa no era el propósito de la encarnación de Dios en la vida de Jesucristo. Y esa fue la corrección que le hace Dios a Pedro.
Pero es notable que aunque le dice, apártate de mí, Satanás, no lo corrió. Así como tampoco corrió a Judas, que ya sabía que estaba conspirando con las autoridades para entregarlo. Es decir, si has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y después te equivocas, y después cometes errores, y después tu fe se enfría, el Señor no te abandona, el Señor no te deja. El Señor te puede regañar, el Señor te puede disciplinar, pero está contigo. Pero te sigues estando asidos porque nada te arrebatará de su mano. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Bueno, ahora que hablamos de esta corrección en la que Jesús dice finalmente a todos sus discípulos, si quieren seguirme, tienen que pensar en esto que yo estoy, así la convicción que yo estoy teniendo de entregar mi vida por la humanidad, ustedes también tienen que tener esta convicción de negarse a sí mismos, tomar su cruz y acompañarme a donde voy yo, porque al final estarán conmigo donde yo estaré. Y esto completa estos 4 movimientos, hermanos, de los que hablábamos del capítulo 16, y esto nos pone fácilmente el contexto para entrar ahora a ver este capítulo 17, donde se describe claramente la gloria de un rey. Y básicamente el capítulo 17 describe la manifestación de un rey a sus discípulos, que sí lo reconocen, hablando específicamente. Los primeros 13 versículos hablan específicamente del Rey, de Cristo, de aquel que debe ser reconocido por la humanidad como el Salvador, como el que gobierna, como el que legisla y como el que ejecuta todos los designios de Dios. En segundo lugar, para ejecutar esos designios, pues tiene un poder ilimitado y va a ser una vez más una demostración increíble de poder en los versículos 14 al 21. Y finalmente va a demostrar que no obstante que se trata de un rey glorioso, que es un rey poderoso, va a demostrar que es un rey que habita en la humildad. Entonces esto nos narra el capítulo 17, que nos habla de la gloria de un rey. Dice así el versículo 1 del capítulo 17. Probablemente no alcancemos a ver las 3 partes, pero no hay problema. Seguiremos en otra ocasión. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces en este pasaje vemos una manifestación de este Rey de Gloria como nunca había habido
hablando de este relato de Mateo, nunca había habido esta presentación de parte de Dios como un rey de gloria. Esta transfiguración de Cristo es un elemento clave en su ministerio terrenal. Esta fue la única ocasión en que su gloria, que estaba recubierta de carne humana, de humanidad, se hizo presente, se manifestó, se hizo ver la divinidad gloriosa de Jesucristo ante un pequeñísimo grupo selecto de personas cercanas. Esta es una pista muy hermosa porque si me acerco lo suficiente a Dios, si me aproximo lo suficientemente a Él en oración, en meditación, en diálogo con Él, me va a mostrar su gloria. Es lo que hizo con estos 3 discípulos. Y vaya que estaba Pedro, que ya acababa de cometer 2 errores y estaba a punto de cometer un tercero grave. No importa, el Señor los eligió para que estuvieran cerca de Él y pudieran presenciar su gloria. Me hace pensar que esa oportunidad está vigente. Si me acerco lo suficiente a Dios, si lo consulto lo suficiente, si le pido el consejo suficiente, si le pido la dirección suficiente, me va a poner en un lugar desde el cual puedo admirar y ver su gloria. Qué hermosa esta expectativa de poder ver así, conocer así a nuestro Dios. Ahora, esta palabra transfigurarse es extraña, ¿no? Es la misma palabra que significa metamorfosis. Ser cambiado, es decir, un cambio que viene desde adentro. Es decir, no fue una gloria que vino desde fuera hacia Cristo, sino que mostró la gloria que había dentro de sí mismo. Esta es una figura de lo que pasa en un creyente. Un creyente va mostrando la santidad de lo que hay dentro de sí mismo, lo que viene de sus pensamientos, de su corazón, y sale al exterior. Porque así como lo que contamina es lo que sale del hombre, también lo que bendice y lo que da testimonio es lo que sale del corazón del hombre, no la fachada exterior. Esta misma palabra transformación se utiliza en Romanos 12:2 cuando nos dice transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ahora es interesante pensar en quién participó en esta manifestación de la gloria del Rey. Que de cierta manera esta escena en el monte de Jesús con sus 3 discípulos es un cuadro del reino de los cielos a perpetuidad que cubre todas las edades, el pasado, el presente y el futuro también. Había 7 personas en este evento. Estaban Cristo, Pedro, Jacobo y Juan, que son hermanos, Moisés, Elías y Dios el Padre. Ni siquiera me atreví a buscar una imagen, una obra de arte, un cuadro. Y vaya que me gusta a veces poner en las predicaciones un cuadro alusivo a lo que hace. Hay muy bonita iconografía y muy bonitos cuadros de diferentes etapas que plasman muy bien algunas escenas del relato bíblico. Pero este cuadro, ni por aquí me pasó buscar una imagen que pudiera representar esto. Es más, ni siquiera me quise imaginar qué fue este evento en la vida de los discípulos. Prefiero esperar hasta que yo lo pueda ver con mis propios ojos. Yo te invito a que mejor tengas esa expectativa y no trates de imaginarte qué es esta luz que sale de las ropas blancas y este rostro resplandeciente de Cristo, porque seguramente superará cualquier expectativa y cualquier imagen que te puedas formar. Entonces están estos 7 participantes, de ellos hay 3 hombres de esa época. 3 judíos, 3 varones judíos de esa época, que curiosamente era su tercera experiencia especial con Jesús. Era la tercera vez que Jesús los apartaba a ellos 3 para hacer algo especial y específico.
Por ejemplo, en la casa de Jairo estuvieron ellos tres cuando resucitó a una niña. Los llamó para ser testigos de esta resurrección que Jesús hizo de una niña que había muerto. Los convocó a ellos tres para ir al huerto de Getsemaní, para orar en esas horas previas al arresto de Jesús. Qué especial que Dios llama a sus hijos, Jesús llama a sus hijos en momentos especiales para que sean testigos de lo que Dios está haciendo. Es igual a otra cosa que debe emocionar al creyente. Y no importa en qué ministerio, en qué área sirvas tú en la iglesia, dentro de la iglesia, o cuando estás en tu trabajo, o cuando estás en tu casa, estás prestando un servicio a Dios. En ese lugar Dios te puede invitar para mostrarte algo muy importante de su carácter, de su persona. Así es que no menosprecies ningún lugar. No menosprecies ninguna labor que el Señor te ha hecho, porque si esto fue en el monte cualquiera, no era ni siquiera un monte especial, fue simplemente un lugar más elevado. Solo 3 fueron llamados. No porque fueran los más especiales, no porque fueran los más aptos, no porque fueran los que tenían mejor condición física. De hecho, Juan era el más jovencito, era un adolescente todavía. Entonces no llevó ni a fariseos, ni escribas, ni intérpretes de la ley. Llevó a personas sencillas, simples, hombres comunes y corrientes. Y en cada una de esas 3 oportunidades Dios les enseñó una lección especial, un momento especial. Yo quiero tener esos momentos especiales que años después pueda recordar, estuve con Dios, Cristo me mostró esto, me llevó a este momento en mi vida en el que me bendijo de esta manera y me mostró el gran panorama y la vastedad de su gloria. Es curioso que fueran 3, ¿no? Nos hace ver que no vamos solos en este encuentro con Jesús. Sí, mi relación con Dios y con Cristo es individual, pero a veces me acompaño de otros. Tienes amigos creyentes muy cercanos a ti que te pueden acompañar en esta búsqueda, en esta invitación que hace Jesús. Tienes un mentor que quizá te está guiando en el camino. Un mentor es alguien que te aconseja y tú le prestas oído a que te diga todo lo que te tenga que decir, sea bueno, sea malo, sea de ánimo, sea para reconvenirte, como Pablo le quería hacer a Cristo, para que no sufriera. Esos momentos no terminaron con esos 3 momentos con los que Cristo estuvo. Como veíamos hace 2 semanas, todo lo que las preguntas que Cristo hizo a su audiencia y a los discípulos, nos las está haciendo a nosotros. Y así como esperaba una contestación de ellos, espera una contestación de nosotros a cada pregunta. ¿Por qué dudaste? Eso era una pregunta que repitió el Señor. Te la está haciendo el Señor en este momento y en cada situación en la que tu fe no te alcanza para descansar confiado en lo que Dios va a hacer, el Señor te pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste suficiente fe? Y ahorita lo va a hacer en un momentito, en unos versículos más adelante lo va a volver a hacer, les va a volver a decir eso. El propósito de esta transfiguración era mostrar este cuadro del reino. Y es interesante porque les dijo en el versículo 28 del capítulo 16 que algunos discípulos no probarían la muerte hasta que vieran su reino. No significaba que su reino se iba a presentar y materializar pronto, sino que algunos de ellos verían el reino en esta transfiguración. A eso se refería, no que estaba prometiendo que su segunda venida sería en esa generación. Y esto lo entendió Pedro, que esto era un cuadro del reino, porque en 2 de Pedro capítulo 1 del 16 al 20, Pedro lo explica, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es decir, esto dejó una huella en Pedro y dice, era una manifestación de la majestad de Cristo, era una manifestación del reino. Esto nos hace ver que este cuadro tiene que ver con el reino prometido. Y esto era porque cuando Jesús anunció su muerte, cuando vieron que sí era cierto eso de que iba a padecer y morir, empezaron a pensar, ¿y entonces dónde quedaron todas las promesas del reino? Si Jesús va a morir, ¿dónde quedaron todas las promesas de bendición y de restauración y de convivencia con Dios? ¿Dónde van a quedar esas promesas si Jesús muere? Entonces por eso Jesús se muestra divinamente a ellos para decirles, tranquilos, porque a pesar de que yo muera, el reino continúa, su llegada y su establecimiento entre los hombres. Pedro acababa de hacer esta confesión y este cuadro, en esta imagen vemos esta pintura que yo representé muy burdamente con unas coronitas, pero nos muestran a los participantes, al Dios Padre, nos muestran a Cristo que es el ungido y Salvador, pero en un estado glorificado. El hecho de que Él se muestre en un estado glorificado significa que está hablando del futuro, del final de los tiempos cuando el reino sea plenamente establecido. Estos tres apóstoles que están ahí, Juan, Pedro y Jacobo, representan a Israel redimido, al pueblo de Israel que sí creyó en el Mesías, y ellos están representando a Israel. Elías está representando a aquellos santos que fueron arrebatados de la tierra, que no murieron ni que fueron arrebatados, porque él mismo fue arrebatado, él no murió. Y Moisés representa a todos los santos que murieron esperando a Cristo. Todos aquellos que estuvieron en el Éxodo, que vivieron en la tierra prometida, en las 12 tribus, que murieron esperando la llegada del Mesías. Moisés es representante de ellos. Y las multitudes están al pie del monte, los demás apóstoles. Entonces, este es un cuadro del reino implementado en el final de los tiempos. Qué hermoso que el Señor, cuántas cosas está combinando y cuántas cosas está cumpliendo y cuántas cosas está representando en esta imagen de mostrarse a Él. Ahora, otro propósito de este cuadro, de esta transfiguración delante de los discípulos, tenía que ver con ofrecerle ánimo y fortalecer a Cristo en su convicción de ser el sacrificio perfecto por la humanidad. No debemos olvidar que seguía siendo humano y que tenía incertidumbre, tenía temor. ¿Quién no le va a tener temor a experimentar en su cuerpo el dolor físico? Le tenía temor a experimentar espiritualmente la ausencia de Dios, cosa que nunca había experimentado. Porque al ser señalado por el pecado de la humanidad, Dios tenía que mirarlo con ira, con enojo, con deseos de satisfacer la justicia de Dios. Y eso también atemorizaba a Cristo. Es comprensible. Por eso dice que Moisés y Elías hablaban con Cristo respecto a su próxima partida. Es decir, Elías y Moisés dándole ánimos a Jesús el hombre, para que así como ellos cumplieron su convicción y su servicio a Dios en obediencia, Jesucristo también tuviera este ánimo para seguir adelante y cumplir. Y también la voz del Padre que vino como aliento para Jesucristo. Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. También fue consuelo para los discípulos
porque estaban a punto de enfrentarse a la separación del Señor y también a ese terrible testimonio de presenciar su sufrimiento, su dolor y su muerte. También era una manera de darles ánimo. De hecho, si estos tres apóstoles hubieran recordado vívidamente esta imagen de la transfiguración, la hubieran arraigado en su mente y en su corazón, quizá no hubieran perdido las esperanzas cuando Jesús murió, porque sí estaban desesperanzados, estaban decepcionados de que Jesús hubiera muerto. Y eso nos pasa a todos. Dios hace algo hermoso en nuestra vida, Dios hace algo único en nuestra vida, Dios hace un milagro en nuestra vida y probablemente 2 meses después ya estamos pensando, es que quizá a lo mejor Dios no me quiere bendecir, quizá Dios no me quiere ayudar, quizás Dios no me va a respaldar en esto. Se nos olvida muy fácilmente las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esta transfiguración era como una garantía para los discípulos. Miren, es el Rey de Gloria. Y lo que Él dice se va a cumplir, así como ustedes vieron la gloria de Dios en su rostro y en su cuerpo. Sin embargo, después de este cuadro glorioso hay un peligro. Pedro suspende esa contemplación hermosa de la gloria de Dios. Yo no sé si estaba destinada a que durara varias horas, si involucraba que Elías y Moisés iban a hablar con los apóstoles, si iba a haber un diálogo, si Dios iba a decir más cosas, pero Pedro decidió hacer algo y dijo, qué bueno es estar aquí, hagamos unas enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Es decir, dijo, ustedes tres son los campeones y a los tres los vamos a venerar. Entonces Pedro no tenía la mirada en el ungido, que era lo importante. La escena central era el ungido. Quien estaba manifestando su gloria perfecta y divina era Jesucristo, no Elías y Moisés. Pero culturalmente Pedro estaba impresionado de que estuvieran ahí Elías y Moisés. Por eso ahora la corrección no viene de Jesús. El regaño no viene de Jesús, sino de Dios mismo. Y aparte de darle ánimo a Cristo, le dice a Pedro, no. A Él escúchenlo. Solo a Cristo. No tiene que ver ya nada aquí ni Elías, ni tiene que ver nada Moisés. Ellos vinieron a darle ánimo, vinieron a acompañar a Jesús en este momento, pero todo es acerca de Cristo. Solo Cristo. Esas son 2 palabras que siempre tienes que llevar muy arraigadas en tu convicción. Cuando hay algo que te distraiga, cuando la religión te distraiga, cuando el desempeño espiritual te distraiga, cuando alguna cosa sientas que te distrae de tu fe, solo Cristo. El Señor nos preparó para seguirlo a Él, para creerlo a Él, para imitarlo a Él, para caminar junto con Él y para esperarlo a Él, para recordarlo a Él en la Santa Cena. Ese es nuestro tiempo de transfiguración, que reconocemos a Cristo, su cuerpo, su sangre, entregadas y recibidas por nosotros para nuestro beneficio. A Él oíd es la reprensión del Padre, porque Él es la última palabra que el Señor tiene para ti, para mí, para la humanidad. En algún otro tiempo, dice Hebreos capítulo 1, versículos 1-3, Dios habló a través de la ley, a través de Moisés. En otro tiempo habló a través de Moisés, y ahí estaba Moisés en la transfiguración. Pero también habló por los profetas, y ahí estaba Elías, que también fue profeta. Pero ahora, dice este pasaje de Hebreos, ha hablado a través de su Hijo. Solo Cristo. Ese es el mensaje. La última palabra de Dios para la humanidad es el Verbo encarnado para tu vida. La última palabra para tu vida en cuanto a la religión, en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a los asuntos de la vida y de la muerte y del destino eterno, la última palabra es Cristo Jesús. Todo radica ahí.
en tu actitud de rechazo o de aceptación a ese nombre, a ese verbo que se hizo carne. Y lo que está diciendo a través de esto es que Cristo es superior a Moisés y Elías, como dice Romanos 10:4 y Hechos 10:43. Es la única actitud segura que puede tener el creyente, solo Jesús. No mi iglesia, no mi pastor, no el movimiento, no este avivamiento de tales años o de cuál tiempo, no mi experiencia que tuve hace 20 años espiritual, no, solo Cristo hoy, para el día de hoy. Después de esto bajaron, con esto terminamos, descendieron del monte, de la montaña, y todavía los discípulos estaban perplejos, no entendían bien, a pesar de la claridad del mensaje y de la presentación del reino, no entendían muy bien y le preguntaban respecto a Elías. Oye, Señor, ¿y qué hay de Elías con respecto a la promesa de Malaquías? Y Cristo les dice, bueno, ya vino y ni se dieron cuenta. Y lo encarcelaron, lo castigaron, pero era para ofrecerles para que anticipadamente supieran lo que le iba a pasar al Mesías, al Cristo. En segundo lugar, el rey en su poder, el rey muestra su poder. Voy a terminar nada más leyendo este pasaje sumamente explícito. Es muy claro que Jesús demuestra su poder de una manera hermosa cuando los hombres ya no pueden, cuando los hombres, su fe ha flaqueado, cuando mi fe ya se tambalea, Jesús sí puede venir y hacer las cosas. Dice el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oremos. Padre, bendice nuestro oído incrédulo, Señor, para que pueda confiar en la fe que tú has puesto, que nos has regalado, que por gracia nos has escogido para ser depositarios de tu fe, Señor. Esta fe con la que podemos creer que Cristo Jesús es el Salvador, que vive porque ha resucitado, que vive en un estado glorificado, sentado a la diestra del Padre, y que es una garantía de que nuestra fe ha logrado la reconciliación contigo y nos ha hecho miembros de tu reino celestial. Padre, bendícenos en nuestra búsqueda de la persona de Cristo. Que cada uno de nosotros, como amas de casa, como trabajadores, como estudiantes, como niños, como jóvenes, como personas adultas, que te busquemos, Señor, en cualquier lugar. Sabemos que puede ser encontrado para que tú nos muestres tu gloria y tu poder, y sobre todo la certeza de que estás con nosotros y de que nada nos pueda arrebatar de tu mano, por esta fe que tenemos en ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén.